Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 26 de octubre. En el diario de Monseñor Romero hoy vamos a tocar el día 3 de abril de 1978. Y yo sé que puede ser que usted se sorprenda porque vamos a escuchar ahora a Monseñor Romero hablando desde lo profundo de su corazón, manifestando una dificultad que era ordinaria, pero que él nunca la transmitía en sus predicaciones. La situación de la conferencia episcopal, la situación de los obispos del Salvador, del país. Lo convocan a una reunión, pensó no ir, le aconsejan que vaya, porque hay un tema principal, hay una correspondencia de un grupo de sacerdotes que están descontentos con el nuncio apostólico. Monseñor Rivera y Damas está en Guatemala, no puede asistir a la reunión, pide que la pospongan, no le hacen caso, porque el objetivo de los 4 obispos que ahí se señalan tenían un plan de refutar esa carta de los sacerdotes. Monseñor no está de acuerdo, pero son 4 votos contra 1, y dice Monseñor, bueno, salió el documento. No fue prudente, pero salió el documento. Esa intimidad de Monseñor Romero, en mi opinión, hace más santo a Monseñor Romero. Muy prudente, Monseñor, respecto a la situación interna de la iglesia. Muy prudente. Y reitero, eso lo hace más santo. Oigamos a Monseñor. Lunes 3 de abril, la Conferencia Episcopal de El Salvador convocó a una reunión de urgencia. Mi primer intento fue no asistir, puesto que la invitación apenas me llegó la mañana del lunes. Sin embargo, aconsejado, asistí, porque se trataría el tema de la carta de los sacerdotes al señor nuncio, y podría así presente dar una opinión que defendiera a los sacerdotes. Efectivamente llegué a la reunión y vi que todo venía preparado. El telegrama de Monseñor Rivera anunciando su ausencia por una reunión en Guatemala y pidiendo que se esperara, ya que el tema necesitaba el pleno de la reunión de obispos, no fue atendido, a pesar de que yo amparé esta petición de Monseñor Rivera, votando naturalmente 4 obispos contra mi voto solo. Se hizo la reunión. También reclamé de que el documento al cual se referían ya venía trabajado. Me dijeron que siempre se presentaba un documento de base, pero vi que aquello no era solo un documento de base, puesto que no se discutió, sino que ya se comenzaba a firmar, a pesar de decir yo mis razones en contra. Mis razones eran estas: los sacerdotes han dirigido una carta al señor nuncio. Lo que corresponde aquí es que el señor nuncio invite a los sacerdotes a dialogar. Otra razón es que en el documento de los obispos contra los sacerdotes se acusa como una falta contra la Santa Sede. Yo distinguí entre la Santa Sede, principalmente la figura del Papa, con el cual estos sacerdotes se sienten unidos por la fe, y la figura del nuncio, que representa al Papa y que no siempre lo representa nítidamente. Evoqué a este propósito varias cosas que aquí y en Guatemala han hecho del señor nuncio una figura poco deseable. Otra razón es que debía de analizarse el documento mismo de los sacerdotes, en el cual
No hay que fijarse solo en la redacción o expresiones inadecuadas, sino en los hechos de que acusan al nuncio como poco testimonio cristiano, que no se debía de acusar a los sacerdotes sin oírlos, que me parecía que publicar este documento era fomentar una división entre los obispos, puesto que yo no estaba dispuesto a firmar. A pesar de todas estas razones, el documento ya estaba siendo pasado para que lo firmaran los 4 obispos: Monseñor Aparicio, presidente de la conferencia; Monseñor Barrera, obispo de Santa Ana; Monseñor Álvarez, obispo de San Miguel; y Monseñor Revelo, auxiliar de San Salvador. El documento quedó aprobado y yo fui objeto de muchas acusaciones falsas de parte de los obispos. Se me dijo que yo tenía una predicación subversiva, violenta, que mis sacerdotes provocaban entre los campesinos el ambiente de violencia y que no nos quejáramos de los atropellos que las autoridades andaban haciendo. Se acusaba a la arquidiócesis de interferir en las otras diócesis, provocando la división de los sacerdotes y el malestar pastoral de otras diócesis. Se acusaba al arzobispado de sembrar la confusión en el seminario y que era urgente que saliera del edificio de San José de la Montaña el arzobispado de San Salvador, y otra serie de acusaciones calumniosas y falsas a las cuales preferí no contestar. Ha sido un día amargado por esta circunstancia y lamentando que la división en el episcopado se aumenta con este paso que me pareció poco prudente. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Continuamos con esta catequesis sobre San Pablo en la carta a los romanos. Quiero contarles que ayer por la noche finalizamos ya nuestra formación con la comunidad eclesial de base Monseñor Romero, ahí en Jardines de Colón. Aprendimos las últimas 3 palabras que venían al interés sobre San Pablo: el tema de la soteriología, o sea, la salvación; el tema del evangelio; y el tema de la gracia. ¿Cómo la entiende San Pablo? ¿Cómo la entendemos hoy, usted y yo? Y me siento muy satisfecho porque yo sé que el grupo que asiste ha asistido durante varias jornadas de formación, fue suficientemente receptivo, no se escandalizaron por las cosas que hay que aprender de San Pablo, y esta carta a los romanos precisamente nos está sirviendo en este programa como una base para entender qué quería decir San Pablo y cómo entendemos usted y yo desde que la Iglesia tomó una opción de ordenar de esta manera los textos que están en la Sagrada Escritura. Estudiando esta carta a los romanos, hay unos lenguajes que usa San Pablo que desentonan del resto de textos, y no nos vamos a escandalizar por esto precisamente, sino vamos a aprender a conocer más a San Pablo y a amarlo más por lo que hizo en su tiempo. Hoy vamos al carta a los romanos, capítulo 6, versículos del 19 al 23, y dice lo siguiente: hermanos, uso un lenguaje corriente, adaptándome a su debilidad propia de hombres. Quiero decir esto: si antes se dieron sus miembros como esclavos a la inmoralidad y al desorden, para el desorden total, pónganlos ahora al servicio de la justicia, para su santificación. Cuando eran esclavos del pecado, la injusticia no los gobernaba. Cuando eran esclavos del pecado, la justicia no los gobernaba. ¿Qué frutos daban entonces? Frutos de los que ahora se avergüenzan, porque acaban en la muerte.
Ahora, en cambio, emancipados del pecado y hechos esclavos de Dios, producen frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna. Porque el pecado paga con muerte, mientras que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayer hacíamos un juicio sobre Pablo, sobre San Pablo, proveniente de uno de los grandes teólogos que se llama Bultmann. Como Bultmann dice el tema de la salvación, San Pablo lo maneja de manera antropológica. No es lo mismo el hombre, la mujer, la persona, antes de conocer la fe, que la persona cuando ya vive bajo la fe, dice Bultmann. Y en esto se concentra San Pablo. Hace que el tema de la salvación sea algo personal. Yo, usted, antes de conocer la fe, antes de abrazar la fe, y yo y usted después de haber recibido la fe. Cuando alguien vive sin fe, vamos a traducirlo, cuando alguien vive sin conocer a Jesucristo, es desordenado, es idólatra, es inmoral, hay una cantidad de calificativos para quien vive sin Jesús. Y otra persona, quien vive ya con Jesús bajo la fe. Y Bultmann dice, esta figura antropológica que usa Pablo es maravillosa porque personaliza la experiencia que San Pablo tuvo, la personaliza en usted y en mí. Y esto de San Pablo es valioso. No es lo mismo el San Pablo que es perseguidor de cristianos que el San Pablo que anda predicando a Jesús. Esto es importante. Lo único que voy a hacer en este programa, este juicio, es sobre el tema de ser esclavo. San Pablo, como proviene del mundo griego, recuerde que él tiene 4 idiomas, el hebreo, el arameo, el griego y el latín. Y en el griego, en el mundo griego, existe la figura de la esclavitud. Y como San Pablo dice, les estoy hablando en palabras para que me entiendan, palabras sencillas. Pero yo no voy a dejar de ser esclavo de la injusticia para hacerme esclavo, es decir, porque el Evangelio no me lo permite. Pablo sí, pero el Evangelio no. Yo no puedo aceptar la figura de ser esclavo, porque yo no soy, en este caso, corrigiendo a la Virgen María, yo no soy esclavo de Dios, porque Dios es mi papá, y ningún hijo es esclavo de su papá. Hay mucho tema sobre esto, que contradice precisamente la figura de esclavo. Usted no es esclavo de su esposa, ni su esposa esclava de usted. No, es que usted y su esposa son hombres y mujeres libres, porque esa es la virtud que nos regaló Jesús. Vino para que fuéramos libres, no para que yo fuera esclavo, ni siquiera de Dios, porque Jesús me enseñó a decirle a Dios, no amo, no, me enseñó a decirle papá, papaíto, papacito, papito, porque es mi papá. Pero dar ese salto de concebir a Dios como mi amo, porque yo soy su esclavo, y pasar a decir, Dios es mi papá. Esto lleva un gran proceso y no es fácil. En Guatemala, yo les he contado, al Santísimo Sacramento del altar, la multitud le dice nuestro amo.
Pero Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, es mi hermano. Me gusta cuando el Padre Chacón decía y nos enseñaba la hostia consagrada. Decía, este Jesucristo es nuestro hermano mayor. Qué bonito cuando lo decía. Este Jesucristo es nuestro hermano mayor. Sí, Jesús es nuestro hermano mayor, pero no mi amo, no mi jefe, porque Dios es mi papá. San Pablo lo entiende como hemos dejado de ser esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Dios. No, ahora somos hijos de Dios. Igual que Jesús. Un día vamos a llegar al momento en que Monseñor Romero nos explique esto de, por medio del Padre nuestro, Cristo nos hace sus hermanos. Y el debate del siglo, final del siglo I y todo el siglo II, el gran debate fue, Jesucristo solo es hombre. Otros decían, Jesucristo solo es Dios. Y la iglesia concluye, Jesucristo es Dios y es hombre. Ajá, ¿y usted? ¿Y yo? Si somos hijos de Dios igual que Jesús, entonces somos hombres, mujeres, pero también somos Dios, no dioses. Y esa fusión de humanidad y divinidad es un regalo que nos hizo Jesús. San Pablo no logró llegar hasta ese conocimiento. Usted y yo sí, y tenemos mayor responsabilidad, como decíamos en el Evangelio de ayer. Mucho se nos ha dado, mucho se nos va a exigir. El Evangelio de hoy, Lucas 12, 49 al 53, dice lo siguiente. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre con el hijo, contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ver. Fuego, he venido a traer fuego. Y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo este mundo. Lucas es un evangelio escrito en griego, igual que los demás evangelios. Pero Lucas no es judío. Lucas es un médico que proviene del mundo pagano. Y el presentar a Jesús hablando de un fuego se puede intuir de muchas maneras. Yo voy a referirme a 2 maneras. La primera es que como Lucas es de origen griego, tendrá en su cabeza la filosofía griega. Esto es una presunción, porque en la filosofía griega hay una constante de que el mundo es fruto de la lucha de contrarios. Vamos a ver. Hay un filósofo que se llama Heráclito. Heráclito dice, su gran frase es, todo fluye. Y el mejor ejemplo de la filosofía de Heráclito es el fuego. Aquí está la madera y aquí está el fuego. Si yo junto los dos, fuego y madera, son contrarios. El fuego va a terminar consumiendo la madera. La madera no nació para apagar el fuego. El fuego sí, para consumir todo lo que encuentre a su paso. Aquí hay un trozo de madera, aquí está el fuego. Yo lo junto y la realidad, el mundo es esa lucha de contrarios. El fuego está consumiendo la madera.
el fuego está consumiendo la paja, el fuego está, etc. Todo lo que abraza el fuego se quema y desaparece. Prevalece el fuego. Es una lucha de contrarios. Pero en esa lucha de contrarios, el fuego, cuando ya no tiene nada más que consumir, el fuego se apaga. ¿Cuánto he deseado yo que ya estuviera ardiendo el fuego? Esta es la filosofía griega. El otro aspecto es el movimiento de Jesús. Como estamos en los evangelios sinópticos, podemos decir que esto Jesús se refiere al movimiento de Jesús. ¿Creen que he venido a traer la paz? No, he venido a traer división. La división, equivalente al fuego del que nos habla Heráclito, la división es saludable. Porque esta división, 3 contra 2, 2 contra 3, cuando estamos hablándolo en clave del movimiento de Jesús, el movimiento de Jesús puede ser el fuego y la madera es lo tradicional. El movimiento de Jesús tiene que luchar contra lo tradicional para que lo tradicional desaparezca y quede el movimiento de Jesús. Jesús fundó no la iglesia, Jesús fundó el movimiento de los 12 más algunas mujeres, más 72, más una muchedumbre. Esto es lo que fundó Jesús. Y con ese puñado, con ese poquito de personas que entendieron a Jesús, vencieron cualquier cantidad de manifestaciones religiosas que había en la época. El judaísmo fue derrotado por este puñado, por este poquito de personas que llevaban en su corazón las palabras de Jesús. El imperio romano fue destruido por este puñado de personas que creyeron en Jesús. La tradición, lo establecido, lo más conservador, se destruye a puro movimiento de Jesús. Esta batalla, yo sé que muchos y muchas se la están dando. Monseñor Romero tiene conflicto con la conferencia episcopal. 4 votos contra 1, porque no estuvo Monseñor Rivera. Aunque hubiera estado, él hubiera sido 4 contra 2, porque el documento ya lo tenían cocinado. Sin embargo, Jesús, al transmitirle la verdad a Monseñor, la verdad lo hizo libre, la verdad lo hizo fuerte. No importa que hayan 4 votos contra 1, no importa. Y Monseñor Romero, poco a poco, fue destruyendo esa conferencia episcopal. Y esa conferencia episcopal, esos obispos enemigos de Monseñor Romero, los que todavía estaban en vida, ante la visita del Santo Padre Juan Pablo II, en la primera ocasión, quedaron con la boca abierta. El Papa fue a hincarse ante la tumba de Monseñor Romero. Y en la segunda visita, Monseñor Fernando Sáenz, era el arzobispo, dijo: por si acaso el Papa quiere bajar a la cripta como hizo la vez pasada. Habían preparado una concentración en la plaza central frente a Catedral, y el gobierno y la iglesia estaban diciendo: no, que se reúnan allá en el Estadio Cujetlán. Y el Papa dijo: en la plaza. Y fueron a la plaza, y terminado el acto en la plaza, el Papa, ya con bastón, con mucho Parkinson, bajó a la tumba, a la cripta de Monseñor Romero, y se hincó. Estaban todos los obispos alrededor, y todos los obispos tuvieron que hincarse ante Monseñor. Esta figura es bien importante. Lo nuevo, el movimiento de Jesús, pelea contra lo tradicional, contra la religión judía, contra el Sanedrín completo.
Y ese movimiento de Jesús consume todo. El movimiento de Jesús es triunfador, a tal grado que al destruir eso tradicional, ese Sanedrín, el movimiento de Jesús dio origen a la iglesia. Y el movimiento de Jesús sigue trabajando hoy en las comunidades eclesiales de base, en los movimientos, en las personas que se consagran y que son fieles a la voz de Jesús. Jesús deseaba que ese fuego estuviera ardiendo. Y yo puedo decir ahora, Jesús, ese fuego está ardiendo. Ese fuego está consumiendo todo lo tradicional, más tarde que temprano. Avanzaremos un poco más frente a esa iglesia tradicional que se rehúsa a dejar entrar al movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús los va a vencer. Estoy seguro de eso. Bendiciones para todos y para todas.